Miguel, conocimos declaraciones suyas hace algunos días atrás bastante fuertes, que hicieron bastante ruido, en donde usted decía que la industria había sido uno de los grandes perdedores de este modelo y que se iba a necesitar 10 años para reacomodar un poco el tema. Me gustaría profundizar un poquito más sobre esas declaraciones. Sí, lamentablemente, claro, lo que pasa es que ya estamos en una época electoral, pero esto no es algo que lo hemos dicho ahora, también lo hemos dicho antes. Nosotros vemos que, sí, pero desde el 2011, Claro, sí, o sea que no estamos viendo un gobierno o un periodo de gobierno, sino desde el 2011 hasta la fecha, la industria ha ido retrocediendo. Y si nosotros pensamos, pero nos estamos fijando en los números. Sí, sí, mirando números. No es una cuestión cualitativo, sino cuantitativo. No, cualitativo, nada más. Y si nosotros pensamos en que la Argentina puede llegar a crecer al 3% anual, la industria para recuperar los niveles de 2011 va a tardar 10 años o un poco más. Yo trato de no... Claro, cuando uno lo habla en periodo electoral sabe que eso tiene más repercusión, pero sí, esto lo hemos hablado el año pasado, lo hemos discutido. Muchas veces yo le he dicho al gobierno que sus números eran muy voluntaristas. Hoy, por suerte, en todos los aspectos tenemos un INDEC que te marca las cifras y te va mostrando qué es lo que está pasando. Pero igual, como todas las cosas, vos tenés un número que es un promedio. Después tenés que leer esas cifras y cuando te pones a leer esas cifras y ese promedio, podés sacar muchas cosas. O sea, hace 2, 3 años la industria crecía, pero crecía en base a la obra pública. Correcto. Entonces, y ese crecimiento se daba en algunos sectores, pero otros sectores no. Entonces, hay que ver por qué pasaba, por qué no crecía ese sector. Y las generalizaciones es lo peor que puede pasar en la Argentina y con los preconceptos. La industria no es antigua o moderna. La industria o es competitiva o no. O no lo es. Sí. O no lo es. Entonces, y muchas veces uno ve los efectos del problema y no está atacando las causas del problema. Sí. A propósito de eso, tengo entendido que la Unión Industrial tiene como un plan o un programa de propuestas productivas que pasan por dónde, qué cosas habría que corregir rápidamente. Sí, yo no creo en planes, o sea, planes económicos hay y hay muchos. Propuestas son las que nosotros podemos dar. El plan, sí, aparte, como nosotros somos parte de la situación, o como siempre decimos, somos parte de la solución, muchas veces tiene que haber un tercero que es el que... yo le puedo explicar qué es lo que está pasando, pero va a tener que haber un tercero que diga, claro, bueno, las medidas que se tomen, porque van a afectar seguramente a un sector u otro sector. Entonces uno tiene que estar desde afuera para decir cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero sí, tenemos muchas propuestas, pero principalmente lo que estamos hablando, la parte impositiva, en el tema monetario. El tema monetario, nosotros fuimos, desde el principio decimos, en una Argentina que tenés menos del 15% del PBI en créditos, menos del 15% del PBI en créditos, cuando si nosotros volvemos a nuestros vecinos, un Chile está arriba del 100% del PBI en créditos. Brasil exactamente lo mismo, Paraguay también. O sea, Argentina tiene un nivel de crédito similar a países africanos. Sí. Pero eso no es culpa de los bancos, sino que hemos tenido siempre gobiernos que compiten con el privado. Entonces, si el gobierno está pagando una tasa de exactamente, sí, porque es el gobierno el principal tomador de crédito. Si el gobierno está pagando una tasa de 50, 80 o 100%, un particular no puede pagar por debajo de eso, va a pagar por arriba. Claro.
porque tiene el riesgo gobierno ya incluido y después tiene todo el riesgo de su propia empresa. Miguel, el Así gran que, ordenador de la economía argentina, en definitiva, pasa a ser el Estado, en el sentido que los grandes desequilibrios los genera el Estado, en definitiva. absolutamente. Es así. Pero eso lo Es está el viendo sector público el que se tiene que acomodar primero, entonces, el para sector acomodar público. el resto Hay de que las cosas. acomodar a todos, o sea, pero una de las causas es el sector público. Pero fíjate lo que yo te decía de por qué estas cosas hay que discutir y buscar consensos. Porque cuando uno empieza a hablar y dice, pero bueno, si vos tenés solamente un 15% del PBI y has hecho en créditos, y has hecho como muchos países, tratar de bajar la inflación solamente con la contracción de la base monetaria o subiendo los créditos, las tasas, le estás afectando solamente un 15%, que dentro de ese 15% tenés, o sea, estás tratando de bajar cuando no tenés tanto volumen para bajar, porque dentro de ese 15% está casi un 10% es consumo. Sí. Las tarjetas de crédito, el préstamo hipotecario, y producción es muy poco. Es muy poco. La Argentina está acostumbrada, las empresas, a sacando todo el tema de caja y todo eso, pero sus inversiones se hacen con capital de trabajo, con el capital propio. Entiendo perfectamente. Entonces, y eso no es, las empresas tienen que crecer con el apalancamiento de capital, pero eso no se consigue si vos no tenés realmente un país que crea en su moneda, que invierta en su moneda. Nosotros estamos con default selectivos, cuando la Argentina está prestando, o los habitantes de Argentina están prestando más de un PBI al exterior a cero tasa. Por los fondos de argentinos que están fuera del país. Exactamente. Claro. Entonces, no es solamente el Estado. Sí, es verdad. Ahora, porque eso no pasa en Brasil, eso no pasa. No, eso es verdad. Debe ser por la historia que tenemos, evidentemente, pero me refería más que nada a los desequilibrios que tiene el Estado que terminan afectando a los particulares. Lo que usted mencionaba, Miguel, del crédito, el Estado toma crédito, entonces le encarece el crédito a los privados y así casi en todas las áreas, ¿no? En el mercado laboral, lo mismo. Hoy el mercado laboral público parece marcarle pisos al mercado laboral privado, y la cantidad de gente que hay que sostener en el sector público se hace difícil de sostener desde el sector privado, ¿no? Escuchaba en estos días, o leía un artículo de Julián de Diego que mostraba los números de subsidios por un lado y quiénes son los que están en relación de dependencia, y hay unos desequilibrios muy importantes. Estamos en una Argentina de grandes desequilibrios que me parece vienen del sector público, y entonces el sector privado ve cómo se las tiene que arreglar. Sí, es así, eso también es impuestos. Eso es algo que por ahí en el interior se ve mucho más. Nosotros estamos acostumbrados a hacer negociaciones colectivas de convenio de trabajo, y resulta que lo que se arregla acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un poder adquisitivo mucho más alto, es distinto en Salta o en Córdoba, claro, o en otras provincias. La logística es diferente y ese tipo de cosas no están hoy. Muchas veces cuando se gobierna, se habla de Argentina y se está gobernando, tomando decisiones pensando en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también son cosas que las tenemos que trabajar y discutir, ¿no? Y por último, Miguel, hablábamos antes de empezar a conversar en cámara, y usted lo mencionó al pasar el caso de Chile, de Paraguay, de Uruguay, en donde han seguido políticas económicas en términos generales, pero en el caso de Chile, muy concretamente vinculadas con el exterior, que podrían ser un modelo para la Argentina, ¿no? Que la Argentina está hablando de poder exportar valor agregado, pero no terminamos tampoco de poder arrancar. ¿A usted le parece que efectivamente Chile es un modelo a seguir en esta materia? Sí, yo diría, nosotros tenemos que ver todo lo que pasa afuera y después
traerlo a Argentina y ver cómo eso se puede hacer. A mí me asusta mucho cuando nosotros hablamos del modelo australiano u otros países, porque son economías, o sea, Australia tiene una relación geopolítica diferente a lo que es Argentina. Argentina es Sudamérica, es un país latino, tiene 50 millones de habitantes y por ahí no es tan importante a Estados Unidos, aunque nosotros nos pensemos importantes, o a otros países. Australia es Commonwealth, está en la puerta de Asia, es distinto la relación que tiene con otros países o con Europa. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Por supuesto, por eso yo muchas veces hablo de los países vecinos nuestros porque son parecidos y están en el mismo contexto geopolítico que estamos nosotros. Claro que hay que verlo a Chile. Yo hay un error que cometo mucho que mis economistas me frenan. Yo siempre dije, Argentina es un país rico, y me dicen, no es un país rico. Argentina tiene una enorme potencialidad y puede ser un país rico, pero es mucho más rico con respecto al PBI, el PBI por habitante, Chile que Argentina, porque Chile tiene 17 millones de habitantes y tiene el cobre, por ejemplo. O Kuwait, que tiene, a ver, nosotros estamos creo que en 15.000, 16.000 dólares por habitante, Chile debe estar arriba de los 20.000, y Kuwait en 200.000, porque tiene el petróleo y son pocos. Entonces, así es como se maneja. Nosotros tenemos que ver también que somos 40 millones, Australia también es mucho más rico con respecto a PBI, pero tiene 20 y pico de millones de habitantes. Entonces, nos tenemos que fijar así. Tenemos potenciales porque tenemos el agro, tenemos Vaca Muerta, tenemos una minería todavía no desarrollada, tenemos una educación que viene que la educación no se hace de una generación a otra, sino son varias generaciones y nosotros eso lo tenemos como potencial, tenemos que seguir educando bien. Y así podemos hablar de muchas cosas que nos diferencian con otros países. Y eso es lo que tenemos que usar. Esta sí es la última y es de ciencia ficción. ¿Cómo se imagina esta misma conversación dentro de un año? ¿Hablando de qué temas? Ojalá que estuvimos hablando de cosas diferentes o de lo que yo le llamo los problemas del crecimiento. Sino, no de cómo crecer, sino que lo que ya estamos creciendo y cómo hacer para seguir creciendo. O ahí sí, como hay países que hoy están hablando, no sé, de los problemas de la ballena franca o de lo que sea, por ejemplo Suiza, que ni sabe quién es su ministro de Economía, o sea que tienen otros problemas diferentes a los que tenemos nosotros. Nosotros hoy deberíamos salir rápidamente de nuestra coyuntura y empezar a ver cómo seguir creciendo, ¿no?